Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Mahsine Meravet y su hermano rompen el silencio sobre la verdad detrás de Cenk, escándalo, traición y declaraciones explosivas. La reciente declaración del hermano de Mahsine Meravet ha dejado a todos boquiabiertos. Por primera vez, alguien del entorno cercano de Mahsine habla abiertamente sobre lo que realmente sucedió entre la influencer y Cenk. El escándalo ha tomado un nuevo giro, y las palabras de su hermano menor, Karim Meravet, han sido tan impactantes como reveladoras. Vimos el verdadero rostro de Cenk y no fue nada bonito, comenzó diciendo Karim en una entrevista exclusiva que ya está circulando como fuego por las redes sociales. Según él, durante meses la familia sospechaba que algo no estaba bien, pero Mahsine, profundamente enamorada, se negaba a ver la realidad. Cenk sabía cómo manipularla. Usaba palabras bonitas, promesas vacías y un carisma que solo era fachada. Pero tras bambalinas, su actitud era fría, calculadora y en muchos momentos hasta cruel. Karim relata un episodio que marcó un antes y un después en la relación de su hermana. Fue en una cena familiar. Mahsine llegó con los ojos hinchados. Al principio no quería hablar, pero luego, a solas, me confesó que Cenk le gritó y le prohibió que aceptara una oferta de colaboración con una marca internacional. Él quería controlarlo todo, hasta sus redes sociales. Lo que Karim revela a continuación es aún más perturbador. Un día, por casualidad, revisé el teléfono que Mahsine había dejado en la mesa. Había mensajes de Cenk diciendo cosas como, si hablas, todo se acaba. ¿Sabes que puedo destruir tu imagen? Punto. Increíble. Nadie se imaginaba que detrás de las fotos sonrientes y los videos de pareja perfecta se escondía una relación tóxica y dominada por el miedo. Mi hermana no es una víctima frágil, pero tampoco es de hierro. Aguantó demasiado por amor, por miedo al que dirán y por proteger a alguien que no lo merecía. Los seguidores de Mahsine están conmocionados. La noticia ha generado miles de reacciones en redes. En Instagram, uno de sus fans comentó, ahora entiendo por qué su mirada estaba tan triste en los últimos videos. Todo tiene sentido. Karim también contó que la ruptura fue inevitable. Una noche, Mahsine llegó a casa llorando. Dijo, no puedo más. He estado viviendo una mentira. Y esa fue la última vez que volvió a mencionar a Cenk. A partir de esa noche, todo cambió. Mahsine decidió alejarse de las redes por un tiempo, desconectarse, sanar. Fue como si se le hubiese quitado una venda de los ojos, explica Karim. Empezó a darse cuenta de cuántas veces había callado, de cuántas oportunidades perdió solo por complacer a alguien que no la valoraba. Durante semanas, la influencer desapareció del ojo público, lo que generó aún más especulaciones entre sus seguidores. Algunos pensaron que estaba enferma, otros que simplemente se había cansado de la fama. Pero la verdad era mucho más oscura. Mientras tanto, Cenk seguía publicando como si nada. Sonreía en sus historias, subía fotos en eventos, incluso insinuaba que la relación había terminado en buenos términos. Nada más lejos de la realidad. Karim no puede evitar indignarse al recordar esos días. Era como ver a un actor en plena actuación. El tipo sabía cómo venderse, cómo manipular la narrativa. Pero nosotros, los que estábamos cerca, sabíamos que Mahsine estaba rota por dentro. Pasaron los meses, y con el tiempo, Mahsine empezó a reconstruirse. Retomó contacto con antiguos amigos, volvió a enfocarse en su trabajo como creadora de contenido y, poco a poco, empezó a contar su versión de los hechos. No quería hacerlo al principio, confesó en un live reciente. Tenía miedo. Miedo de no ser creída, miedo de ser juzgada. Pero después entendí que callar era seguir dándole poder. Su testimonio fue crudo. Habló de episodios de control, de aislamiento, de cómo Cenk revisaba sus mensajes, le decía qué ponerse, con quién hablar. Yo pensaba que era amor, que estaba siendo protector.
Pero era control. Era abuso emocional, disfrazado de preocupación. La audiencia no tardó en reaccionar. En cuestión de horas, el video se volvió viral, acumulando millones de visualizaciones y comentarios de apoyo. Celebridades, psicólogos, otras influencers, todos salieron a respaldarla. Karim destaca que lo más doloroso de todo fue ver cómo Mahzine perdió su luz. Mi hermana siempre fue una persona alegre, soñadora. Pero durante esa etapa, era como si la hubieran apagado. Caminaba con miedo, dudaba de sí misma. El daño fue profundo. Sin embargo, también destaca su fortaleza, no todos logran salir de una relación así. Ella lo hizo. Con cicatrices, sí, pero también con una valentía inmensa. En uno de los momentos más impactantes de la entrevista, Karim revela un hecho que hasta ahora había permanecido en secreto. Un día, Mahzine recibió una carta anónima. En ella, una chica decía haber pasado por lo mismo con Cenk. Describía exactamente los mismos patrones, el control, la manipulación, las amenazas veladas. Ese testimonio fue la gota que rebalsó el vaso. Mahzine, decidida a no quedarse callada, contrató a un abogado y comenzó a preparar una denuncia formal. Desde entonces, la situación ha escalado. Se han abierto investigaciones, han salido a la luz otros testimonios, y la figura pública de Cenk ha comenzado a desmoronarse. Él se mostró siempre como un ejemplo a seguir, un emprendedor exitoso, un novio perfecto. Pero detrás de esa fachada había oscuridad, dice Karim con voz firme. Actualmente, Mahzine está trabajando en un documental donde contará toda su historia. No quiero venganza. Quiero verdad. Quiero que otras chicas se den cuenta de que no están solas, de que hay salida, dijo recientemente en un podcast. El proyecto ya ha generado expectativas en el medio y muchas productoras han mostrado interés en distribuirlo. Karim, por su parte, se ha convertido sin querer en una voz importante dentro de este proceso. No soy influencer, no me interesa la fama. Solo quiero justicia para mi hermana. Y si contar nuestra verdad ayuda a que otras personas abran los ojos, entonces todo esto habrá valido la pena. Mahzine ha comenzado a colaborar con organizaciones que luchan contra la violencia de género digital. Ha participado en charlas, foros y campañas de concientización. Su imagen, antes ligada exclusivamente a la moda y al lifestyle, ahora representa también fuerza, resiliencia y transformación. Sus redes se han transformado. Ahora siento que tengo una misión, escribió en una publicación que superó los 2 millones de likes. Mostrar no solo lo bonito, sino también lo difícil. Lo humano. Porque detrás de cada sonrisa hay una historia, y yo ya no pienso ocultar la mía. A pesar del dolor, Mahzine hoy se muestra en paz. En uno de sus últimos videos, aparece caminando sola por la playa, con un atardecer de fondo, y una frase que lo resume todo: renací. Y esta vez, soy más yo que nunca. Y así concluye esta etapa oscura de su vida, que, aunque marcada por el escándalo y la traición, también dejó espacio para la valentía, el despertar y la esperanza. Lo que comenzó como un romance de ensueño terminó siendo una lección de vida, no solo para Mahzine, sino para todos quienes la siguen y la admiran. Gracias por ver este video hasta el final. Si te ha impactado esta historia tanto como a nosotros, no olvides dejar tu opinión en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún detalle de los escándalos más impactantes del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.